Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Café con Derecho, tu cita legal con un shot de aprendizaje jurídico. Estamos transmitiendo como cada semana a través de Facebook Live desde la plataforma de Indecaj. Hoy es jueves 31 de julio y ya estamos listos para compartir con ustedes una charla imperdible sobre un tema clave en el proceso penal, que es la incorporación de evidencia documental y material. Hoy nos honra contar con la participación del doctor Arturo Medel Casquera, juez de distrito adscrito al Centro Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, quien con su experiencia nos brindará claridad y profundidad sobre este momento probatorio tan relevante en la etapa de juicio oral. Yo soy Alma Yesenia Peña Hernández y me da mucho gusto acompañarles esta mañana, así que por favor vayan disfrutando de los primeros sorbos de esa taza del café favorito de cada uno de ustedes, porque ya comenzamos con este episodio 14 cargado de conocimiento jurídico. Muy buenos días, doctor Arturo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Alma? Muy buenos días a todos. Pues yo feliz y contento de estar contigo con este gran auditorio. Agradezco la invitación para poder participar de este episodio 14 de Derecho con Café, que será muy interesante para todos nosotros. Claro que sí, muchísimas gracias también por aceptar la invitación, no sé si varios de ustedes nos han contado que están ahora en periodo vacacional, así que les cuento, se vale conectarse en pijama, ya saben que aquí el código de vestimenta es totalmente libre, aquí platicamos, tomamos café, pero no juzgamos. Ese va a ser el nuevo eslogan también del programa. Tomamos café, charlamos y no juzgamos en cuanto a otras cosas, a lo jurídico sí. Y pues bueno, doctor, ahora sí, ustedes de nuestros consentidos, porque pudo tener la taza de café con derecho antes de que hagamos el programa. Cuéntenos, por favor, cómo amanecen sus días, sí con café o es descafeinado, lleva leche, lleva azúcar, ¿cómo se toma el cafecito matutino? Bueno, pues primeramente, Alma, déjame presumir nuevamente mi taza. De verdad que desde Mm, que me la obsequiaron, para mí ha sido mi taza favorita. Y bueno, a mí me gusta iniciar las mañanas con un café ligerito, con un toque de crema, si se puede crema líquida o si no en polvo. Sí le pongo azuquitar o sustituto, pero así me gusta iniciar las semanas, Alma. qué rico, muy bien, sí, para amanecer fuerte en cuanto a eso. Pues genial, muchísimas gracias, doctor, también por estar disfrutando ahí de esa taza y también pues saludo con mucho gusto a Noel, Don Gume, a Luis Felipe, a todos ustedes. Eso, qué gusto verles también por acá. Y bueno, fíjense que vamos a platicar justamente en esta charla de café de, ya como ya les contábamos, el tema concreto es incorporación de evidencia documental y material. Pero ¿estará usted de acuerdo, doctor, que para llegar a platicar de ese tema antes tendríamos que hacer algunas otras precisiones, tales como que esto tendría que ocurrir en una etapa de juicio oral, ¿no? No, bueno, y hago otra aclaración también. Muy seguramente nos escuchan algunas personas que se dedican a otras ramas del derecho, tales civil, mercantil, bueno, otras. Nosotros nos dedicaremos estrictamente al escenario de lo penal, ¿vale? Como ya escuchamos también que el doctor se dedica a ser una persona juzgadora de rama penal. Entonces, ¿por qué ahora? Y mi pregunta va mucho tendiente a esta aclaración, doctor. Por ejemplo, para poder distinguir, no me dejará usted mentir, que entre el sistema anterior y lo que ahora tenemos de oralidad, sí cambia mucho el manejo de los órganos de prueba, esta necesidad que ahora tengo, por ejemplo, Alma,
como ofertante de un medio de prueba, pues yo necesito que llegue un órgano de prueba a la audiencia de juicio oral, que llegue, por ejemplo, ¿no? Mi querido Luis Felipe, que Luis Felipe sea el órgano de prueba y a través de él hagamos cierta técnica de litigación para obtener la información y luego entonces poder ver qué incorporamos. Y me parece prudente que fuéramos platicando un poco sobre esto, doctor, para que no se piense que la introducción es como de, ah, mire, doctor Arturo, pues ahí está mi documento y que se lea y vámonos recio, ¿no? No Claro. sería un shot de expreso, sino que, espérame, es cafecito, cafecito sorbito, vamos desahogando la prueba, ¿no? Exacto, exacto. Sí, Alma, fíjate que este cambio de sistema de justicia, donde pasamos de un sistema tradicional a un sistema eminentemente acusatorio y oral, pues trae como consecuencia que ahora los juzgadores no sabemos qué es lo que obra en el expediente, en lo que denominamos carpeta de investigación. Y por eso necesitamos que sean otras personas, hablemos de testigos y de peritos, necesitamos de otras personas que acudan a la sala de audiencias y nos proporcionen esa información. Pero además de esas personas, también existen documentos u objetos que nos pueden brindar información de calidad, información útil. Pero en ese sentido, pues debemos de tomar en cuenta que el documento y el objeto no hablan por sí mismos, sino que se necesita de alguien más que los incorpore previa acreditación. Entonces, ahí está el punto medular del tema que hoy nos ocupa, Alma. Sí, esto es bien importante y además, ya ahorita como ya traía media taza de café antes del programa, que quiero empezar fuerte, pero aparte quiero contarles también que este tema a mí me gusta mucho. Y fíjese, doctor, que yo he encontrado en ambientes, bueno, en ambientes de capacitación, pero también me ha tocado, como luego les bromeo, en audiencias de otro país, no de México, no diré de dónde, a donde he intentado en audiencia y también, insisto, en ciertos alumnos existe la confusión de lo que es incorporar evidencia, llámese documental o material, con el otro tema de la evidencia demostrativa, donde valdría la pena diferenciar, doctor, no sé, por ejemplo, algo que recomendamos mucho se me ocurre, a un perito médico legista que nos quiere explicar en una parte rara del cuerpo a donde entró un proyectil y por otro lado dónde salió, pero como ya vemos que luego los doctores tienen nombres súper técnicos de medicina que nosotros no dominamos por ser abogados y nos hablan que si de la dorsal segunda con la lumbar cuarta y bueno, este tipo de cosas, pues yo quiero llevar, por ejemplo, un maniquí a mi jueza para que el perito le explique, mire, por acá entró la bala y por acá salió. Pero ese hecho de llevar el maniquí a la audiencia para que enseñe claramente esta información no es prueba material que se incorpora, porque al maniquí no lo vamos a incorporar, ¿no? Sino que a esto le estamos llamando ayudas demostrativas. Así que en ese sentido quisiera, doctor, que me ayude, porfa, a explicar al auditorio, pues la diferencia en esto para que luego usted no le estén diciendo, solicito la autorización y la incorporación del maniquí, porque además, pues usted no va a valorar en juicio a ese maniquí, ¿no? Claro, claro, así es, Alma. Pues fíjate que efectivamente, cuando nosotros nos referimos a esa evidencia material, donde voy a conjuntar precisamente esos documentos, esos objetos que van a ser introducidos al juicio o al debate. Pero esos documentos o esos indicios tienen que ver precisamente con la materia del juicio. Por ejemplo, en un evento de fraude,
pues que vamos a pretender incorporar, pues el contrato que se suscribió y del cual derivó ese fraude. O por ejemplo, en un evento de portación de arma de fuego, pues vamos a incorporar el arma de fuego, los cartuchos que la integraban, el cargador, etcétera. Si se trata de un hecho contra la salud, pues vamos a incorporar el narcótico, la sustancia prohibida por la Ley General de Salud, es decir, el arma homicida, el objeto con el que se provocaron las lesiones. Ese es el indicio, la evidencia material o el documento, insisto, incluso en los asuntos que se trata asuntos de delitos de cuello blanco, por ejemplo, es asuntos de corrupción, donde se firmó un contrato entre un particular y empresas del gobierno, etcétera. Y cuando tú haces mención a esa distinción entre eh, esas herramientas demostrativas, esos apoyos demostrativos, así lo vamos a denominar, hay una clara distinción, Alma. Y aquí efectivamente pues los peritos, los expertos, se pueden apoyar de ese tipo de herramientas y son útiles para el juzgador para efecto de generarle una mejor convicción en el desarrollo de su expertise. Pero propiamente, pues esa herramienta no es la evidencia material, es un apoyo más que emplea el propio experto, llámese perito en determinada materia. Entonces, es válido que en un juicio oral donde pues el juez tiene activados sus cinco sentidos al máximo, porque los jueces tenemos que estar ahí muy concentrados y muy pendientes de lo que ahí se está produciendo, pues necesitamos a través de la vista, del oído, pues poder recepcionar, poder recibir toda esa información. Y voy a expresar estas palabras en el sentido de que en esta metodología de audiencias, Alma, muchas veces es eh, pues más trascendente para un juzgador esa evidencia material, mostrarle el arma de fuego, mostrarle el narcótico, mostrarle el documento, incorporarlo, que a lo mejor un testimonio mal practicado. Entonces, de ahí la importancia, la relevancia de esta evidencia material. Y es que sí, creo que no podemos dejar de lado, no deberíamos más bien, no deberíamos dejar de lado que, por ejemplo, ustedes como juzgadores no llevan solo mi caso, traen otros juicios en paralelo, traen otros asuntos que también son personas, que traen cansancio, que a lo mejor están estudiando también un posgrado y están preocupados por eso. O sea, tienen muchas cosas en la cabeza. Y evidentemente que yo intento, digo, claro, no es que yo esté recomendando que totalmente nos vayamos a la técnica persuasiva de la prueba, no me refiero a eso, pero sí que sin duda este tipo de evidencias y de apoyos pues serán de gran ayuda, incluso para que fluya mejor el interrogatorio, ¿no? Para exprimir, tal vez, doctor Arturo, si le parece, esta pues fase, me refiero a fase expositiva, como recuerden cuando íbamos a la primaria y nos ponían a exponer y cómo uno se suelta, ¿no? Hablando del tema y que te ayude propiamente ese, digamos, ese medio, ¿no? Llámese documento, llámese evidencia material. Pero me gustaría que aclaráramos otra cuestión también, doctor. Fíjese que, como les contaba, en ese otro país de un mundo no muy lejano, a donde yo una vez tenía una audiencia de juicio, recuerdo justamente que íbamos a interrogar a un perito médico legista y llevamos un maniquí porque queríamos que pues ese maniquí pasara pues en medio, ¿no? De la sala de audiencias, ayudarle al perito a explicarse mejor, aclaro, no incorporando al maniquí como algo, como evidencia material, no, sino como una herramienta demostrativa, como lo ha dicho el doctor Arturo. Pues bueno, vamos cruzando el centro de justicia con el maniquí con llantitas abajo bien mono, y entonces cuando íbamos ya para entrar a la sala de audiencias,
pues nos dice el auxiliar de sala, licenciada, ¿a dónde lleva eso? Y yo pues le quiero pedir permiso, por favor, del acceso del maniquí porque va a ser una herramienta demostrativa para tal prueba, ta. Permítame un momento. Y entonces entra muy enojada, trae unos documentos, se para muy enojada frente a mí y me dice, a ver, licenciada, ¿en qué parte del auto de apertura dice que usted va a meter, que va a necesitar su maniquí? Y yo me quedé así, como la cara que usted acaba de poner, doctor. Nada más que yo soy más expresiva. Usted fue Sí, discreto. Y yo, "Ay". Y yo, no, licenciada, es que mire, esto no tiene por qué venir en el auto de apertura. Es una herramienta que funciona de una manera distinta. Y la auxiliar de sala me contestó, pues a esta sala no entra nada más que lo que en el auto de apertura no esté especificado. ¿Ok? Entonces, a mí lo que me sorprende, doctor Arturo, es que luego este tipo de pensamiento lo he escuchado en otros lados. Así que sí me preocuparía quién por ahí anda replicando esta mala idea en un tema de capacitación principalmente, porque ayúdanos, por favor, doctor, a aclarar. Por ejemplo, me retrotraigo de etapa y ahorita voy con una pregunta que dejaron por ahí en el chat. Las estoy leyendo sus comentarios, solo que vamos por pasitos, pasito a pasito, denme chance. sí, A ver, si bien es cierto, el apoyo demostrativo, como la incorporación de, por ejemplo, una evidencia material, ocurrirán en etapa de juicio, lo cierto es que la preparación de estas dos dinámicas ocurre una etapa antes, llámese en intermedia, pero usted ayúdanos a explicar por qué de una sí necesito trabajar en escrito de acusación y que sí queden especificaciones en el auto de apertura y de la otra no. Porque creo que esto ha generado mucha confusión, doctor. Entonces, ayúdanos, porfis, a entender esto. En lo que los demás tomamos café y luego así le cambiamos los turnos al doctor para que tome su café. claro que sí, Alma. Pues mira, lo que planteas es muy interesante y a mí me parece que esto obedece a un estricto rigor que, que en algunos lugares, en algunos centros de justicia o en algunas UGAs se ha implementado, pero mal entendido, porque efectivamente existe una etapa de preparación, que es la fase intermedia. Y en la fase intermedia se depuran los hechos y se va a ofrecer los medios de prueba y se van a abrir un debate de exclusión y el juez va a decir qué medios de prueba quedan asentados en el auto de apertura para después producirse como prueba en el juicio. Y la importancia del auto de apertura es que yo lo llamo así, es una guía que se entrega al juez o al tribunal de enjuiciamiento. Porque partamos de la base de que el tribunal de enjuiciamiento llega totalmente ajeno, sin ningún conocimiento previo a la fase de juicio. Y su único contacto con el asunto es el auto de apertura. Y entonces ese auto de apertura es una guía, insisto, para el tribunal de enjuiciamiento. Pero muchos ven esa guía, insisto, con un estricto rigor, porque dicen, ah, bueno, a ver, el abogado quiere ahorita entrar con una computadora, pero en el auto de apertura no dice que va a introducir una computadora. Entonces yo digo, a ver, creo que esas decisiones no le corresponden al auxiliar de sala o al oficial que está apoyando al juez en sala. Le corresponden directamente al tribunal de enjuiciamiento. Entonces pueden aquí ser dos opciones. Primera, que eh, los abogados, sea fiscalía, sea parte ofendida, sea la defensa, como usted lo refirió, le indica al auxiliar de sala, oye, voy a introducir este maniquí, voy a entrar con este maniquí porque lo vamos a utilizar más adelante. Aquí la opción es que el auxiliar de sala le diga al juez previamente, oiga, señoría, ¿quieren traer un maniquí? Porque es un apoyo visual, un apoyo, una herramienta demostrativa para el perito. Y que el juez
pues sin llegar a ese extremo, a ese rigor, pues permiten su oportunidad entrar o introducir ese maniquí. O bien que la parte interesada se lo plantee al tribunal de enjuiciamiento al inicio de la audiencia, antes de arrancar. Pero yo insisto, me parece que el auto de apertura, si nosotros el auto de apertura empezamos a colocar toda esa serie de especificaciones o de detallitos, pues realmente vamos a tener autos de apertura muy, muy extensos. Se trata de una guía breve para que el tribunal de enjuiciamiento sepa qué es lo que se va a, cuál es el punto de debate, cuál es la clasificación jurídica, cuáles son los medios de prueba, cuál es la evidencia material. De ahí que si alguna de las partes, insisto, quiere entrar con una computadora, pues no necesita establecerse en el auto de apertura. ¿Por qué? Porque además una computadora, y no nada más en la fase de juicio, Alma, en la audiencia inicial, en la audiencia intermedia, a ver, si yo como juez tengo mis leyes en mi computadora y puedo consultar mi computadora y mis jurisprudencias, ¿por qué la defensa o la parte ofendida o la fiscalía no puede entrar con su equipo de cómputo y consultar ahí sus herramientas? Digo, sin que, tomando la precaución de que no se vaya a grabar la audiencia a través de ese equipo de cómputo. Pero, pues para mí sí es válido que puedan entrar con su computadora, si ahí están sus leyes, sus codificaciones, sus pautas, sus jurisprudencias que van a utilizar, me parece que es bastante válido. Más aún cuando hemos visto en la actualidad que muchos ministerios públicos corren traslado a las partes de manera digitalizada a través de correo electrónico o en memoria USB, le entregan la carpeta de investigación. Entonces, ¿cómo van a consultar ese documento? Pues en su equipo de cómputo. Entonces, a mí me parece, Alma, que es un rigor excesivo en el que a veces se incurre, pero no debemos de permitir llegar a esos extremos. Se trata de un sistema ampliamente desformalizado donde no necesito anunciar en el auto de apertura que voy a utilizar un maniquí si es que efectivamente pues se va a producir una prueba pericial y esta sí está contenida en el auto de apertura. Me parece que con eso es suficiente. No, ¿y qué creen? Ahorita me hizo recordar, doctor, una cosa que sí quiero compartir ahora para puntualizar, pues esta premisa que nos comparte el doctor Arturo sobre, a ver, lo voy a parafrasear yo, pero muy a mi estilo, ya saben cómo soy yo, ¿eh? No estoy citando textual al doctor Arturo Media. Él está diciendo, relájense, ¿no? Relájense un buen. Nos quitemos el cartón que traíamos encima del litigio del sistema anterior y aquí se trata de fluir diferente. Y me hizo recordar algo. Hace algunos años, estábamos como en el año, que era como en el 2014, y estaba en México un muy buen amigo que se llama Humberto Montiglio, y fíjense que él es defensor público, bueno, en ese entonces era defensor público en Chile. Y pues como ustedes saben, los chilenos habían venido a México a capacitarnos y nos estaban ayudando en este tema. Entonces, estamos en un estado de la República Mexicana, habíamos capacitado a ministerios públicos y llegaba el momento de pilotear en audiencias reales, ¿no? Entonces, cuando íbamos al centro de justicia, pues de pronto Humberto saca de su maletín un termo muy mono el termo, pero saca el termo y estábamos sentados al lado del MP, ¿no? Y es de estos termos así platinados, traía el termo grabado con su nombre, le quita la tapita de arriba, se vuelve taza y se sirve un café. Y yo, porque obviamente en ese entonces estábamos en estos ejercicios, doctor, a donde nos prohibían meter la computadora, donde no nos dejaban en aquellos años, ¿no? ¿Se acuerdan que luchábamos mucho con eso? Ahorita ya es algo más normalizado, como usted dice, pero en aquel entonces no nos dejaban meter ni el iPad, ni laptop, ni nada. Y agarra el vato y saca el termo, cruza la pierna y empieza a tomarse el café. Y yo,
Humberto, ¿qué estás haciendo? Y él, amiga, ¿de qué? Y yo, güey, nos van a regañar. Y Humberto me dice, ¿pero regañar por qué? Es que metiste un café a la sala de audiencias. No puedes hacer eso. Y él me cuenta, Alma, pero ¿por qué no? En Chile lo hacemos. En Chile puedes llevar tu termo, puedes llevar agua, puedes llevar un café, puedes llevar lo que necesites, porque se entiende que estás hable y hable y hable y tu boca necesita líquido. Claro. Una. Y dos, porque estamos tantas horas en las audiencias y además, pues ahora sí que el cuerpo lo pide. Y yo, ¿de verdad no lo tienen prohibido y te dejan? Y él, claro, o sea, ¿por qué crees que todos tenemos? O sea, y me acuerdo que me contó, te juro que todos le invertimos a un termo bonito porque también es parte de tu presentación. Claro, igual y no vamos a llevar una taza como esta, ¿no? Porque imagínense, se cae sobre el escritorio, hago un regadero y este tipo de cuestiones, pero un termito discreto que te ayude ahí a controlar las cosas. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Creo que va de la mano, doctor, con lo que usted decía de a ver, ¿por qué no sí ponerle la energía y ponerle la punta de la flecha a lo que de verdad vale la pena y dejar de ponernos coronas de espinas en otras cuestiones de las que no van, ¿no? Y redireccionar, como usted señalaba hace un momento, a ver, ¿qué es lo que me importa? La información que salga del interrogatorio, por ejemplo, ¿no? Porque ahí es donde estaríamos probando la teoría del caso y no tal vez todas estas otras circunstancias que van como alrededor. Pero bueno, recordé eso ahorita que decía que nos relajemos. Aquí, Alma, déjame compartirte y también a todo el auditorio lo siguiente. Efectivamente, cuando se empezó a implementar este sistema de justicia en nuestro país, pues muchos participamos de esas capacitaciones, de esos cursos de capacitación, que realmente fueron muy enriquecedoras para todos nosotros. Y fíjate que les comparto que yo fui en 2 ocasiones a capacitaciones a Estados Unidos. Y de verdad que tú ves el sistema de ellos y quedas sorprendido. Nosotros somos demasiado, demasiado formalistas. Es decir, abrimos una audiencia, identificamos a todas las partes, verificamos su cédula, etcétera, muchas cosas, las cerramos, dejamos pasar un tiempo para iniciar la otra audiencia y nuevamente viene el mismo ritual, identificar a Sí, todos, etcétera, la concluyes, las copias, todo el mismo ritual. Bueno, pues allá sus audiencias son tan dinámicas que tú te das cuenta que está el juez, está su personal que le apoya, que le asiste en la sala, y en el público están sentadas las demás partes. Y entonces va pasando uno, desahoga la audiencia, lo que le pide al juez, en 5 o 10 minutos el juez lo despacha y pasa a la siguiente parte y no abren una audiencia y cierran la audiencia y vuelven a abrir otra. O sea, todo es continuo, todo va marchando de manera muy ágil, muy rápida, muy continua. Digo, a lo mejor en algún momento llegaremos a esos niveles ojalá, a esos niveles de tener nuestras audiencias, de desarrollarlas de esa manera tan dinámica y tan rápida y tan ágil. Pero siento que nuestra cultura jurídica derivado del anterior sistema nos ha traído todos esos formalismos y todos esos rituales que tenemos que llevar a cabo en nuestra actividad que pues todos los días la estamos desarrollando y que bueno, pues es parte pues del desarrollo del tiempo que tenemos que dar a este sistema para que se consolide verdaderamente. Ahora, yo no sé qué va a pasar con esta nueva justicia que vamos a tener, donde, pues si ya habíamos tenido un gran avance, pues no sé si va a haber un retroceso o no sé qué va a suceder, porque pues tenemos que tomar en cuenta que muchos de los que van a llegar, pues apenas se van a capacitar. Entonces, pues, bueno, únicamente el futuro, la experiencia eh, nos podrá dar cuenta de ello.
Sí, creo que más allá del desánimo, le diría a nuestro auditorio que vamos a aprovechar porque yo creo que vamos a tener a muchos jueces del bienestar que van a necesitar capacitación. Y aquí estamos nosotros listos para ello, listos para capacitarles. Em, Quería comentar, a ver, también vamos ahora sobre de este punto, doctor, y aprovecho para saludar a Silvia, Ana, que ya las vi tomando cafecito, qué rico. Salucita con nuestro cafecito, a Abel como siempre, a don Rubén, pues bueno, me da mucho gusto saludarles. Em, Fíjense que en otra ocasión también, en una audiencia, y les hablo de las primeras audiencias, y recuerdo muy bien que fue en el ámbito federal, cuando implementábamos el sistema, un ministerio público estaba interrogando, bueno, estaba desahogando al primer respondiente, que además fue doctor Arturo, quien hizo cadenas de custodia y aseguramiento sobre armas, material balístico, vamos a llamarle así generalmente, ¿no? Sobre material balístico. Y yo entiendo que se puso nervioso porque era la primera audiencia en su estado en este sistema. Era su primera audiencia en esto. Y entonces interroga, pero no incorpora la evidencia material. Termina su interrogatorio, la defensa se da cuenta y la defensa dice, no hay preguntas de interrogatorio. O sea, cierra la puerta, ¿no? Y en ese momento cortamos y entonces el juez, o sea, se quedó así como de, oh rayos, creo que nadie se esperaba que la defensa dijera no hay Sí, contrainterrogatorio. no hay contraexamen. Entonces, claro, voltea el juez a fiscalía y le pregunta, oiga, si no hay más preguntas, libera a su testigo y oigan todos. Y fiscalía dice, pues sí, porque él pensaba, ¿no? Oye, es que no hubo contrainterrogatorio, ¿ya qué hago, no? Entonces, pues vale, liberó al testigo, Sí, libera el testigo y en ese momento, pues los que estamos atrás, sí nos damos cuenta, este amigo no, pues porque está muerto de nervios, entonces, ¡ah! No incorporaste el arma, por ejemplo, ¿no? sí, Y luego en un receso, o sea, platicamos de eso y el Ministerio Público dice, a ver, voy a poner de ejemplo, ¿no? Déjenme a quién tengo por aquí. Hipotéticamente pensemos que mi querida Magda Solís era ese primer respondiente que ya se me fue y que ya liberé. E hipotéticamente, dice el Ministerio Público, pues bueno, ni pex, ya se me fue, liberé a Magda, pero ahorita viene Lino. Lino también es primer respondiente, pero Lino dio seguridad perimetral a Magda, aclaro en el presupuesto, Lino no hizo cadena de custodia alarma, Lino no aseguró, Lino seguridad perimetral. Quien tuvo contacto directo con la evidencia material fue Magda, pero ya fue liberada. En ese sentido, cuando traigamos a desahogar a Lino, podría, doctor Arturo, ese es el planteamiento para usted, podría hacerse la incorporación de la evidencia material con Lino, aclarando también que, le diría en el formalismo, en el auto de apertura no quedó plasmado así. bueno, mira, Alma, tomemos en cuenta que el juicio es una cuestión sumamente estratégica. Entonces, cuando tú dices, a ver, la defensa advirtió que el fiscal con su primer respondiente, pues no incorpora la evidencia material, que es el arma de fuego. Y la defensa que hizo, guardó silencio. Es decir, no siempre la contraparte tiene que contraexaminar. No siempre es necesario ejercer el contraexamen. Y ahí es donde muchos, como que la ansiedad les gana y piensan que si no contraexaminan, no están haciendo una adecuada defensa. Entonces, ahí la defensa pues se vio bastante eh, atenta a lo que estaba sucediendo. Se notó con experiencia en el sistema y entonces dijo, yo no voy a contraexaminar. El fiscal libera al primer respondiente y efectivamente hay otras personas que, sí hay otras personas que nos pudieran hablar del arma.
Por ejemplo, este segundo elemento de la policía, que a lo mejor brindó seguridad perimetral. Aquí lo que va a suceder es que le va a costar mucho trabajo al fiscal obtener información de ese policía, que le pueda decir, bueno, si yo brindé seguridad perimetral y estaba a una distancia de 2 metros, y sí vi cómo mi compañero recolectó el arma. Bueno, primero cómo la halló, no sé, entre las ropas de la persona detenida, cómo procesó, la recolectó, llevó a cabo la cadena. Es decir, le va a costar mucho más trabajo. Y después podemos tener también al perito en balística, que va a decir, bueno, pues yo tuve el arma y hay una cadena de custodia, y la cadena de custodia pues sigue esa trazabilidad y la examiné, etcétera. Y el perito en fotografía, es decir, existen otros testigos, otros órganos de prueba que nos pueden informar sobre el arma. Pero aquí la cuestión, Alma, y para todo nuestro auditorio es lo siguiente. Ya no estamos en la fase de juicio sobre un tema de admisibilidad de la prueba. Eso ya quedó atrás en la fase intermedia. Ahora todo es cuestión de valoración. Entonces, si la fiscalía, en este caso que tú nos planteas, logra, eh, por ahí alguien dice que no escucha, pero ustedes sí me escuchan, ¿verdad? ¿Sí? Yo lo Ok. escucho perfecto, sí, se ve bien y se escucha muy bien. Perfecto, sí, porque acabo de ver un mensajito que alguien dice que no escucha. Pero bueno, entonces, Perdón, doctor, necesita café el wifi de quien lo puso. Ahorita vemos. Échenle café al módem. exacto. Entonces, a lo que voy es que ya no estamos en un tema de admisibilidad, estamos en un tema de que va a implicar valoración. Esa valoración la va a llevar a cabo al emitir su fallo el tribunal de enjuiciamiento. Pero sí hay otros testigos u otros peritos que pueden hablar sobre el arma. A lo mejor no van a tener el mismo impacto para el tribunal de enjuiciamiento, al momento de fallar. A lo mejor eso va a ser un alegato de clausura, un argumento en su alegato de clausura por parte de la defensa de hacerle ver al tribunal de enjuiciamiento, pues que el primer respondiente no nos informó nada sobre la incorporación del artefacto, no lo reconoció, no lo tuvo a la vista, no dio características, etcétera. Pero si lo logró el Ministerio Público a través de algún otro medio de prueba, testigo o perito, podría salvar su asunto, aunque le va a costar más trabajo. Claro, y es que sobre de este punto, primer cosa que me encantó que ocurrió ahorita, doctor, es que debemos de tener todos bien en claro la diferencia entre admisión de la prueba e incorporación de la prueba. Son dos palabras que a veces, ¿no, Osvaldo? Las escucharíamos como, las utilizaríamos como un sinónimo, pero ojo, señores y señoras, no son sinónimo. En nuestro tema probatorio, en este tema de audiencias que estamos viendo, la admisión de la prueba ocurrirá en etapa intermedia y tendrá un reflejo, justo como el doctor Medel decía, en el auto de apertura, ¿no? De ahí nos va a dar la pauta de qué es lo que fue admitido y vamos a ir a trabajar luego a juicio. Pero ya en el tema de incorporación, luego aprenderemos que existen pasos muy puntuales para poder traer esa evidencia a la sala de audiencias, ponerla en las manos de Enrique como testigo o de Magda como primera respondiente y que Magda pueda reconocer, ¿no? Por ejemplo, el arma de fuego que tiene enfrente y sobre todo describirla. Así que vean, este tema principalmente de evidencia, incorporación, perdón, incorporación de las evidencias, tiene técnica, tiene metodología, ¿ok? Merece esta charla de café, merece un curso, merece esta capacitación, porque no es como de, ay, su señoría Medel, mire, aquí está el arma, tome. Incluso ahí les va otra. Es que bueno, yo en este tema de la capacitación, por eso le digo, les cuento a ustedes, a mí me parece que se va a poner muy divertido ahora con jueces del bienestar, ver.
ver qué cosas nos van a resolver y ver qué tipo de capacitación van a necesitar, porque si ya cuando lo habíamos hecho hace años pasaban cosas curiosas, ahora pues bueno, se va a poner divertido. Encontré una audiencia también a donde la defensa, por ejemplo, luego de que se había incorporado un arma de fuego, la defensa insistía, doctor Arturo, en que llegara a manos del juez. Y el juez le decía, no, a ver, espéreme, ahí tiene su órgano de prueba, trabaje con él. No, señoría, es que usted va a valorar la prueba, yo quiero que lo vea. Solicito que el auxiliar de sala le lleve a las manos de usted y todavía decía, para su reconocimiento, que le pongan las manos a usted, su señoría, el arma de fuego. Y es así de, espérame, ¿no? O sea, yo no Sí, necesito tener el arma de fuego claro. en mis manos, porque quien la va a reconocer es tu testigo, no yo. Yo desde aquí sí estoy observando, ¿no? Por supuesto, no es un tema de me vale, o sea, sí estoy observando, sí estoy atento, pero vuelvo al punto, cuidado con la metodología de poder traer para poner a la vista la evidencia y que ahora sí quede incorporada y que ahora sí luego pues tribunal de enjuiciamiento o unitario pueda decir, bueno, aguántame, luego valoramos y me pronuncio, ¿no? Porque también creo que ese es otro, pues otra área de oportunidad, ¿no? Otro error, doctor, que quien no sabe de esta técnica de litigación una vez incorpora, por ejemplo, incorporada el arma y le dice, su señoría, solicito que sea valorada en juicio, el error sería esperar que en ese momento el juez Arturo Medel haga un pronunciamiento de valoración sobre la prueba, ¿no? Y esto Así no va a es. pasar. No, ¿Por qué no definitivamente no. pasa? ¿Por qué no, doctor? No, porque no es el momento oportuno. El debate es para eso. El debate es para incorporar toda la información, para producir la prueba, para que venga el testigo y a través de las preguntas que le formule su oferente, pues me proporcione la información que a consideración de esa parte sea útil para los fines que pretende y después sea contraexaminado o sometido a contraexamen. Pero ahí fíjense, el juez, el tribunal de enjuiciamiento, funge como espectador. Él está expectante, él está atento, por eso yo decía, con sus cinco sentidos al máximo, viendo qué es lo que está sucediendo y pendiente de las objeciones que las partes puedan formular para calificarlas. Pero el juez está recepcionando toda esa información y por eso va a existir una etapa conducente que es la fase de emisión de fallo, una vez que ya se cerró el debate y una vez que ya se escucharon los alegatos de clausura, donde ahí las partes argumentan con base en todo lo que ocurrió en el debate, van a argumentarle al juez para, pues, pretender obtener un fallo acorde con sus intereses. Pero la etapa correspondiente es la fase donde se emite el fallo. Es decir, los jueces, el tribunal de enjuiciamiento no puede hacer ningún juicio de valoración durante el desarrollo del debate. Además, como bien lo ha puesto de relieve la maestra Alma, existen técnicas. Entonces, no es de que aquí traigo el cuchillo, aquí traigo el documento, señoría, téngalo, quiero que lo lea, quiero que lo vea. No, todo es a través de una técnica de incorporación. ¿Y por qué hablamos de esa técnica de incorporación? Porque como lo mencioné muy al inicio, existen dentro del juicio personas que nos van a proporcionar la información, testigos o peritos, pero también existen lo que vamos a catalogar como evidencia material, documentos, objetos que nos van a proporcionar también esa información, pero ellos no hablan, sino que necesitamos una persona que en juicio primero los acredite. ¿Qué es la acreditación? Pues que efectivamente diga, a ver, esta es la tasa con el que el activo lo golpeó en la cabeza al pasivo y
y lo privó de la vida. Necesitamos que una persona acredite esa tasa y después que se incorpore al debate. Entonces, como las cosas, como los documentos no hablan por sí mismos, vamos a necesitar siempre de la persona idónea para ello. Sí, y es que gracias por aclararnos ese punto. Nos pregunta Amado Benavides que si era defensor y penalista, a quien yo cité en el caso este. Sí lo era, Amado, pero quiero con eso, o sea, a ver, no les estoy inventando historias, sino les cuento experiencias, les cuento cosas que me tocó vivir, pero aclaro, cuando empezábamos a implementar el sistema hace más de 10 años. Entonces, ¿qué pasa, Amado? Hubo gente, de verdad yo conocía a mucha gente que decía, este sistema es lo mismo, pero oral y vámonos, y se arrancaron hacia las audiencias, o pues no se metieron a capacitar. Y por eso pasaban estas locuras en las audiencias y llegaban y hacían osadías. Lo que estamos enmarcando justamente esta charla también es que, aunque pareciera que incorporar una evidencia fuese fácil, fuese lógico, fuese, el adjetivo que ustedes le quieran poner, tiene metodología, es al punto al que estamos volviendo, ¿no? Que tiene técnica y que justamente es a lo que el doctor Arturo nos está invitando, es a cuidar esta técnica para que se pueda hacer, claro, sin el formalismo extremo acartonado de lo que criticábamos hace un rato, ¿no? Pero sí cumpliendo con los pasos de lo que se tiene que hacer. Ahora, me gustaría que en los últimos minutos de este cafecito y de esta charla, doctor, y a todos en el auditorio, nos situáramos sobre el tema de la evidencia documental, sobre lo que tiene que ver con documentos, porque en mi particular opinión, critíquenme ahora y díganme si si tienen otra opinión. A mí me parece que es más fácil trabajar con las pruebas materiales, llámese, como he dicho, un arma de fuego, un cuchillo, ese tipo si me permiten la expresión, ese tipo de cosas. Pero cuando se trata de documentos, la técnica es diferente, porque no es como, sí, mire, juez Arturo, aquí está el papel, tómelo incorporado. No es así, ¿no? Una. Y dos, se esperaría, ¿no? Que el órgano de prueba lea el documento, pero tampoco lo puede leer todo. Eso es algo que tendríamos que advertir, ¿no, doctor? Uno, no va a llegar, no sé, imagínense, un contrato, como señalaba el doctor, un contrato de 30 páginas, espérame, no va a llegar o sea, ahí más que tomar café nos dormimos todos. Déjenme echar una Sí, siesta y me avisan cuando termine, ¿no? Entonces, eh, ¿qué va a pasar? Digo, en este momento, obviamente que el doctor Arturo no nos va a dar la clase ahora de cómo sería la incorporación en el tema documental, pero a grandes rasgos que sí, que no, nos puede compartir, doctor, en lo que yo me voy sirviendo otro cafecito. Cuéntenos, por favor. claro que sí, Alma, con todo gusto. Pues mira, en el caso de la prueba documental, evidentemente no vamos a permitir, porque sería una mala práctica, el que el documento se introduzca por lectura. Si hablamos de un contrato, si hablamos de un pagaré, si hablamos de cualquier tipo de documento, pues vamos a necesitar a la persona idónea que haya participado en la firma de ese documento. Puede ser incluso la misma parte ofendida, puede ser su representante legal, puede ser algún testigo. Regularmente cuando se firma un contrato se hace en presencia de dos testigos, puede ser alguno de estos testigos, los dos testigos, quienes, ¿qué es lo que nos van a informar? Pues que efectivamente ellos estuvieron presentes en la suscripción de un contrato entre la persona A y la persona B, que este contrato se firmó en tal fecha, que se firmó en tal lugar, que tienen conocimiento que se formó por el préstamo de 1 millón de pesos, que se pactó a 12 meses, que se estableció una pena convencional X,
que después se enteró de que la persona ya no cumplió con sus obligaciones, etcétera. Es decir, de esa forma ya nos está informando sobre el contrato y entonces ya está sentando las bases para poder incorporar ese documento al debate. ¿Qué es lo que va a suceder? Que a lo mejor la parte interesada va a decir, oiga, señoría, pues quiero que ese documento se incorpore y que se proyecte. Igualmente nos va a decir el testigo, bueno, el documento consta de 6 fojas, de 20 fojas, etcétera, está firmada al margen y al calce, es decir, darnos las particularidades de ese documento. Y entonces, el documento al proyectarse en la sala, pues no se va a proyectar para que el juez lo lea o para que las partes lo lean o el testigo lo lea, simplemente es para evidenciar la existencia del documento, para poner de relieve a lo mejor sus hojas, la parte de las firmas, la fecha que obra en el documento, etcétera, y lo cual va a generar precisamente pues esa ilustración que va a venir a corroborar lo informado por el testigo y lo informado por los demás medios de prueba. Y aquí, vamos, no nos da tiempo de extendernos más. Todo esto es muy interesante y yo quiero mencionarles la existencia de dos teorías. Son dos teorías que están en pugna constantemente y es la lógica de la desconfianza y la lógica del sentido común. Y hay documentos que por su origen, por ejemplo, un documento que en el caso de portación de armas de fuego, eh, el que firma, el general brigadier que firma esos permisos o licencias para portar armas de fuego, pues es el mismo general brigadier perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Y cuántos asuntos en materia de portación de arma de fuego hay en todo el país? Muchísimos. Entonces, imagínense si ese general brigadier fuera citado a todas y cada una de las audiencias de juicio en todo territorio nacional, pues no acabaría y ya no podría cumplir con sus funciones. Pero ¿cuál es la lógica del sentido común en ese documento? Pues su origen, que deriva de una institución pública que trae los membretes de la Secretaría de la Defensa Nacional, que trae la firma del general brigadier, etcétera. ¿Quién podría incorporar ese documento? Pues no nada más el general brigadier que lo firmó, lo podría incorporar el policía de investigación que lo recabó y que tiene conocimiento de ese documento y que nos puede informar sobre ese documento. Entonces, con base en esa lógica del sentido común, baja un tanto el nivel de exigencia para incorporar ese documento. Esto conllevaría una explicación mucho más extensa, pero solamente quise dejarles eh, para que ustedes se lleven pues este interés de profundizar más sobre estas dos lógicas, que a mí me son muy interesantes. La reitero, lógica de la desconfianza y lógica del sentido común. Está re buena esa aclaración, doctor, porque luego sí pasa también, por ejemplo, cuando tengo un acta de nacimiento, entonces, ya saben, yo hoy amanecí diciendo locuras, ¿no? Pero locuras que he visto que pasaron hace años en audiencia, bajo otro ejemplo mal visto, ¿no? De como nos lo comparte este caso el doctor Arturo, sería, por ejemplo, pensar que si yo necesito hablar de un acta de nacimiento en la audiencia, pues no vamos a traer al juez de registro civil, ¿no, doctor? Porque ese juez de registro civil justamente cuántas actas de nacimiento expide a cada día para que venga a estar incorporando el acta de nacimiento. Y como bien nos señala el doctor Medel, todo esto necesita más tiempo, más desarrollo del tema, más programación y fíjense que aprovechando de eso, pues quiero, antes de que termine el programa, contarles que el doctor Arturo está impartiendo actualmente un curso de juicio oral del cual aún tendremos dos sesiones los días jueves 7 de agosto y jueves 14 de agosto de 5:30 de la tarde a 9:30 de la noche.
y a donde él ahí sí a profundidad y con muchas horas va a poder referirse a todos estos temas de los que hemos platicado ahora. Como ustedes pueden notar en este flyer, los tres grandes ejes temáticos son pues producción e incorporación de la prueba, los alegatos de clausura y ese momento de fallo del cual él se refería hace un momento, que será cuando pues se hagan los ejercicios de valoración de la prueba, el dictado del fallo, la emisión de la sentencia y este tipo de cuestiones. Entonces, hay muchas preguntas de parte de ustedes. Quiero invitarlos, por favor, a que se inscriban al curso porque, pues bueno, es ahí a donde incluso ustedes van a poder hacer ejercicios con el doctor, vamos a analizar más casos y pues se abordará con mayor profundidad este tipo de temas. Antes de cerrar el programa, doctor, quiero, si usted me lo permite, hacer dos preguntas más, que igual y las podemos contestar breve, pero me parecen muy, muy, muy interesantes. Una, aprovechando también en Facebook para que luego no me digan que solo ve pelo a los de Zoom y a los de Facebook, no. Saludo a Alexis, a Shell, a mi querido Enrique Baeza, qué gusto amigo, espero que estés muy bien. A Odette, Cecilia, Gaby. Y fíjense que Jova Reyes es un paisano chiapaneco, es un litigante muy activo por estos rumbos del sureste y tiene un planteamiento muy interesante, doctor, debido a estas cuestiones de la evidencia documental. Y más o menos el planteamiento de Yoba, no te voy a leer completo por tiempo, pero parafraseo aquí para el doctor y dirigirle la pregunta es, ¿por qué si estas cuestiones documentales se toman como una base, como una guía, como un soporte, usted acaba de decirnos, a ver, no se tiene que leer todo el documento? ¿Por qué, por ejemplo, existe la práctica de que en peritos se pida la incorporación y se ofrezca también al dictamen? O sea, no solo la intervención pericial, sino el documento dictamen. Si a fin de cuentas es un documento también. Bueno, a ver, es que regresemos, es una mala práctica. Me parece que ahí las partes, perdón por ser repetitivo, pero parten de, de esa desconfianza en que si no muestran el documento, si no muestran el dictamen, su prueba que se produjo va a tener menos peso. Y esto no es así. El dictamen se produce en el debate. Por eso va el perito. Y el documento, pues realmente, aunque al finalizar la intervención del experto, pues el fiscal o la defensa pidan que se incorpore, pues realmente pues es un documento que ya se produjo en el debate, ya el perito nos informó, nos explicó el planteamiento del problema, su metodología, sus conclusiones, el método que utilizó, de cuántos apartados se compone el dictamen, etcétera. Entonces, ya está por demás incorporar el documento. Pero mi respuesta sería que las partes lo hacen porque siguen teniendo desconfianza y siguen trayendo muy arraigado el sistema anterior, donde piensan que al incorporar el documento, en este caso el dictamen, pues su prueba va a tener más valor o más peso para el tribunal de enjuiciamiento. El tribunal de enjuiciamiento nunca va a ver el dictamen en papel. Yo nunca he visto un dictamen en papel. Simplemente valoro lo que el perito expuso en el debate, lo que se extrajo del interrogatorio y del contraexamen es lo que yo valoro para emitir el fallo. Y voy a decirlo en vulgar, perdónenme, pero ya saben cómo soy. Creo que es una mala práctica también, doctor, de dobletear la prueba. O sea, lo decía en vulgar por esta expresión que suena bien fea, ¿no? Dobletear la prueba, porque hay quienes también creen que a mayor cantidad de pruebas, mayor probabilidad de ganar mi asunto, ¿no? Entonces digo, llevo al perito y llevo al dictamen, dobleteo la prueba y no, o sea, habrá que identificar realmente la prueba que sí estaría valiendo, ¿no? Y Y doctor, perdón, Alma, ¿sí? aquí déjame Sí. decirte algo que
que yo he ocupado en algunos debates donde las partes insisten y quieren incorporar ese documento y yo les digo la siguiente expresión, miren, todo pasa, pero no todo pesa. Es decir, a veces los debates son más intensos en el querer que el Tribunal de Enjuiciamiento les permita eh, introducir el documento que realmente lo que produjeron. Entonces, muchas veces para destrabar esos temas, para destrabar esos conflictos y seguir avanzando, pues lo más práctico es decir, a ver, vamos a proyectar el documento, pero eso no significa que por esa situación tenga más peso tu, tu medio de prueba. Entonces, de ahí esa expresión, todo pasa, pero no todo pesa. Qué buena frase, esa me gustó, me gustó. Saludos a William también en Facebook. Y, ay, doctor, quiero decirle, estoy sorprendida porque en semana de vacaciones tenemos a muchas personas conectadas y muy inquietas, con muchas preguntas. Y esta no es una pregunta técnica jurídica, no tiene que ver con la técnica de litigación, pero acabo de proyectar la invitación para que se incorporen, ahora sí que para que nos incorporemos a su curso, Sí, hablando de están incorporaciones. invitados, todos Pero invitados. mire, voy a hacer una pregunta a ver ahora si logro arrinconarlo como quisiera, así como en contrainterrogatorios a los testigos. Su curso está planeado originalmente para ocurrir de manera presencial, 100% presencial, en la sede del Valle de Indecaje en la Ciudad de México, pero yo le cuento que tenemos mucha audiencia de Chiapas, de Tijuana, de San Luis Potosí, de Estado de México, de todos los estados, y nos están pidiendo que si podemos hacer el curso también por Zoom para que ellos se puedan conectar y puedan aprender de esta incorporación de evidencias. ¿Cree que lo podamos, lo pueda usted pensar y nos dice si es posible hacer el curso híbrido para seguir con quienes están presencial en Ciudad de México y a quienes están desde otro lugar? Y ya nos está viendo también la maestra Cristina Ortega. Ya nosotros nos encargamos de hacer toda la Claro, implementación técnica para el curso. ¿Cómo ve? ¿Lo abrimos? yo encantado si se puede hacer en esa modalidad sin ningún inconveniente. Y siempre y cuando Ay, la genial. maestra Cristina esté de acuerdo en ello. Sí, ya nos dio ahorita la autorización. Mira, dice Lupita, yo estoy en Colima y quiero el curso. William está en Chiapas. Lupita dice, por favor, que el curso sea transmitido en Zoom. Oigan, qué bonita respuesta. Eso me encanta y mi querida Cris ya nos está escuchando también. Y pues muchas gracias, doctor, por permitirnos también esta oportunidad. Y última pregunta, lo prometo. Y bien, este es un error que luego hacemos en técnicas de litigación, porque se los voy a compartir desde ya. Siempre le decimos, no siempre, perdón, en ciertas ocasiones le decimos al testigo, última pregunta, y luego no termina siendo la última, ¿no? Y de ahí nos vamos con más de lo que el testigo diga, pero en este caso sí prometo que va a ser la última, doctor. Sí, con Me gusto. andan, me andan reclamando por aquí que por qué al inicio del programa yo dije que toda esta temática se iba a focalizar a la etapa de juicio y varias personas por ahí hicieron los comentarios de que luego en audiencia inicial tenemos ciertos casos a donde se necesita ahí tener desahogo de un testigo, que me citaron por ahí el artículo que ya no me acuerdo, a donde dice el Código Nacional que será bajo las mismas reglas que en etapa de juicio y esta cuestión, pero la inquietud de muchos es, ¿esto podría utilizarse también en una audiencia inicial? Ya saben, sí o no y por qué. Muchas gracias, Alma. Efectivamente, la incorporación de evidencia material y documental no está reservada solamente para la fase de juicio. Recordemos que en la audiencia inicial, cuando la defensa duplica, puede ofrecer medios y datos de prueba, e incluso sin duplicar. O sea, cuando tiene su intervención, puede ahí producir medios y datos de prueba. Cuando se refiere a medios de prueba,
si cuenta precisamente con algún video. Se da mucho en la práctica que en la audiencia inicial se quiere incorporar una videograbación de las cámaras del C2 o del C5 de las diversas ciudades, donde se puede advertir cómo ocurrió la detención de su representado o defendido. Y entonces, ¿a quién tenemos que traer? Pues al monitorista de ese sistema de C2 o C5 de videovigilancia y al elemento de la policía de investigación que recabó esos videos para incorporarlos al debate. Es decir, a través de ellos se acredita y se incorpora. ¿Y qué sucede si es un video de un domicilio, de una empresa, de una casa, etcétera? Pues lo puede haber aportado el dueño de la casa, el administrador del condominio, el apoderado legal de la empresa, etcétera. Son las personas idóneas que tendrían que acudir a esa fase de audiencia inicial. Pero siempre tiene que ser con la persona idónea, es decir, no puede el defensor mencionar, oiga, yo traigo aquí este video y pues reproduzcanlo, ¿no? Y ahí véanlo. No, tiene que ser a través de la persona idónea. Y lo que yo les recomiendo siempre es que previamente hayan analizado el video, que efectivamente vean que el video les es útil y que tengan identificado qué segmento del video, porque luego hay videos que dicen, bueno, es que yo pedí el video de las 7 de la mañana hasta las 12 del día y el hecho ocurrió a las 10 de la mañana. Entonces, a ver, de las 7 a las 9:50 y a las 9:50 no te va a servir de nada. Y de las 10:10 hasta las 12 tampoco te va a servir de nada. Entonces, tienen que ver ese segmento del video y ver qué parte les es útil para que no tengan al tribunal de enjuicio, perdón, al juez de control, pues reproduciendo un video por horas extensas cuando la carga de trabajo es mucha y como lo he referido, pues la dinámica de las audiencias tiene que ser de esa forma, tiene que ser ágil, tiene que ser pronta. Entonces, sí, en la fase inicial también se puede incorporar evidencia material. Genial, pues ya tenemos ahí la respuesta. Por supuesto que esperaríamos, he escuchado también esta frase, doctor Arturo, de que no esperaríamos hacer mini juicios orales dentro de audiencias iniciales, ¿no? No es la finalidad de la audiencia inicial estar haciendo mini juicios, pero cuando el caso lo amerite, pues entonces sí tendríamos que recurrir a esta técnica. Pues bueno, miren, les voy a compartir de nuevo nuestro flyer y además yo estoy más que emocionada porque ya el doctor Arturo aceptó que abramos este curso en una modalidad híbrida. Así que miren, aquí tienen las fechas para que las agenden, por favor, jueves 7 de agosto y 14 de agosto, de 5:30 de la tarde a 9:30 de la noche. Y vean, por favor, cómo en el primer módulo, pues vamos a profundizar mucho más sobre lo que este café con derecho ha sido, que es justamente la producción e incorporación de pruebas, desde el desahogo, las reglas generales para interrogar y contrainterrogar, el tema de objeciones, que bueno, no me dejará mentir, doctor Arturo, que merece otro episodio de Café con Derecho, el tema de objeciones, Así porque es. bueno, cada cosa tan interesante que pasa con el tema de las objeciones. Y pues por supuesto esto de lo que hablábamos de la formal incorporación de la evidencia documental, material, además de llegar pues a las cuestiones de alegatos de clausura y la emisión del fallo. Así que por favor escríbanos a los teléfonos de Indecaj, a las redes sociales también para que se puedan inscribir y vaya nosotros también incorporar a este curso. Así es. Entonces, doctor, seguramente ya se está acabando ese cafecito en la taza. Todos necesitamos una nueva recarga o a lo mejor desayunar. Eh, o bueno, ya partir para las actividades porque estamos pasando de las 9 de la mañana. Yo estoy muy contenta porque esta charla ha tenido mucho impacto. Tengo por ahí, estoy viendo en Facebook, no puedo leer ahora con tanto detenimiento, pero en Facebook veo que ya se generó un gran debate sobre esta cuestión de la incorporación o no de los famosos dictámenes versus los peritos. Y bueno, vean, eso me hace muy feliz porque de eso se trata el programa,
¿saben? De charlar, de tomar café, claro, de debatir las ideas siempre en un ambiente respetuoso, porque las ideas están para debatirse. Esto no Así es es. dogma, ¿no? Em, y que además esto pues solamente pudo ser posible gracias a usted, doctor Arturo, a la dinámica que usted presentó y a esta forma pues tan ligera también de explicarnos y darnos luz sobre estas técnicas de litigación de lo que se tiene que hacer. Entonces, doctor, pues somos de ustedes para escuchar una despedida y poder dar cierre al programa. Pues muchísimas gracias, Alma, y a toda la audiencia. Realmente son temas bastante interesantes que nos darían, este solo tema nos daría lugar a una clase completa. Entonces, pues ahí está la invitación para que se puedan inscribir a estos dos cursos, 7 y 14 de agosto en el INDECAR. Los espero a todos. Yo estaré encantado de contar con la presencia eh, directa ahí en el aula o a través de Zoom de todos ustedes. Y se trata siempre de seguir construyendo el sistema, de seguirnos retroalimentando y seguir aprendiendo de todos nosotros. Agradezco mucho, maestra Alma, la invitación y yo encantado para futuras ocasiones. Genial, muchas gracias, doctor. Y además les cuento también, justo como el doctor decía, a quienes decidan ir al curso presencial, allá Indecaj nos da café, ¿saben? Hay mesita de coffee break, entonces pueden aprovechar para tomar cafecito ahí. Y pues bueno, es así como llegamos al cierre de este programa. Es el capítulo 14 de Café con Derecho. Agradezco profundamente al doctor Arturo Medel Casquera por compartirnos su experiencia y conocimiento sobre la incorporación de evidencia documental y material, un tema que sin duda requiere de mayor análisis y sobre todo de actualización constante. Gracias también a todas y todos quienes nos acompañaron esta mañana, ya sea con un café en mano o manejando. Vi ahí también algunas personas manejando que van de traslado a algún lugar. Eh, a quienes no abrieron la cámara porque a lo mejor estaban desde la cama acostaditos disfrutando de sus vacaciones, pero que nos sintonizaron. Muchas gracias también porque desde cualquier espacio pues podemos crear este ambiente de estudio y de aprendizaje jurídico. Les recuerdo que este programa es posible gracias a Indecaj y que nos vemos el próximo lunes en el próximo episodio, ya saben, como cada lunes y como cada jueves, para tomar café, para disfrutar de un amanecer jurídico. Y pues bueno, yo soy Alma Yesenia Peña Hernández, les deseo un excelente día, tomen café, estudien mucho, amen mucho y pues bueno, estamos hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.